El economista Martín Testaz está en línea y con él quiero analizar un poco la cuestión económica. Martín, le gusto escucharte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Paulino, buen día, ¿cómo te va? Bien, gracias. Bueno, ¿qué estás viendo, digamos? Porque el dólar parece encontrar un piso en 15. Ayer el contado con liquidación y el dólar bolsa otra vez subieron fuerte, pese a la amenaza de aplicar el régimen de la ley penal para los que infrinjan la ley cambiaria, dicho por la Comisión Nacional de Valores. Hay una especie de sensación generalizada de que Argentina va a convivir con el desacato ahora, digamos, determinado por Griesa, con multas, digamos, va a convivir con ciertas restricciones externas agravadas y por lo tanto que la restricción cambiaria es muy severa y hasta la mayoría se anima a pensar un dólar oficial casi en 10, que era lo que muchos imaginaban para marzo, julio del año que viene, y de hecho ayer el Central corrigió el dólar oficial 3 centavos, lo llevó a casi 8,50 y hasta tuvo que drenar reservas para que esa suba no sea mayor. ¿Qué estás viendo particularmente en el mercado cambiario, Martín? Mirá, el resumen tuyo, Paulino, es bastante acertado. Esa es más o menos la consecuencia que preveíamos que iba a ocurrir en función de un factor que era que iba a haber cada vez menos dólares en la economía por culpa de que se cerraba el financiamiento de los mercados externos. A ese análisis que coincidíamos prácticamente todos los economistas hace 2 o 3 meses atrás nomás, se agregó, Paulino, un dato no menor, que es el tema de la caída del precio de la soja, que ese sí es un dato que nos pega de lleno porque la soja que se vendía alrededor de $550 hace 6 meses atrás, hoy se está vendiendo abajo de los 350. Entonces, eso genera, combinado con el problema del default, que en ese sentido, déjame decirte, el tema del desacato es casi digamos, un detalle de color, ¿no? En esta circunstancia, no cambia estructuralmente la situación. Lo concreto es que hay pocos dólares en la economía por estos dos temas que decíamos y que por lo tanto el dólar tiene que subir de precio. No puede salir lo mismo porque encima hubo inflación en el camino. O sea que lo que salía en enero 8 pesos, cualquier cosa que salió 8 pesos en enero, hoy en Argentina sale 9,60. El dólar no tiene que ser una excepción y obviamente hay una presión para que el Banco Central convalide esa realidad de dólares más escasos, y el Banco Central tiene un modo de hacerlo, por las buenas o por las malas. Si no lo hace por las buenas, evaluando, poniendo el valor del dólar donde tiene que estar, lo va a hacer por las malas, o pegándole garrotazos a las importaciones, limitando las importaciones, o cediendo reservas como pasó esta semana. Ahora, también a eso se agrega la desaceleración de Brasil, que va a crecer la mitad de lo que pensaban, menos del 1%, la devaluación del real, que en términos competitivos para la Argentina es un aspecto a observar. Es decir, ese mundo que jugó siempre a favor, hoy está soplando vientos cuanto menos de brisas nada favorables, salvo que el crédito está muy barato, pero como no podemos acceder, tampoco lo aprovechamos, digamos. Claro, la verdad es que toda la región en general está teniendo problemas. Chile también tiene problemas de indicadores, Uruguay también devaluó, entonces en realidad la región está con problemas. Esto debería significar un freno normal para la actividad económica argentina, que si no fuera por el cepo y si no fuera por las medidas que se tomaron, que prácticamente hicieron añicos el mercado cambiario en Argentina, Argentina tendría que estar creciendo. Hoy estaríamos discutiendo si en vez de crecer al 3 o al 4, como creceríamos normalmente por la capacidad productiva que tenemos, dado el contexto internacional que no nos empuja tanto, creceríamos al 1 o al 2. Pero acá el problema es que sobre llovido, hay una tormenta enorme, y esto que estás definiendo vos, este contexto internacional desfavorable para ahora para Argentina, se suma a los propios problemas domésticos, y por eso la economía está no creciendo más despacio, sino ya directamente en una recesión. Esa economía en recesión, ¿te hace pensar en una caída del 3%, como algunos imaginan, tan fuerte, digamos? Me parece exagerado 3%, pero tampoco tan descabellado, digamos. Más bien uno se imagina una realidad cercana al 2%, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos discutiendo una cuestión casi menor. Acá la preocupación central que tiene que ver con la caída de la actividad económica es cuánto empleo se va a destruir, digamos, y qué va a pasar en el último trimestre con el empleo. Esa es la pregunta del millón, Paulino, porque hasta ahora parece estar bastante claro todo lo demás. Parece estar claro que se acelera la inflación, parece estar claro que el dólar no va a parar, todo lo contrario, en todo caso se va a acelerar, y diciembre es un mes que siempre es un mes que por estacionalidad hay una presión sobre el dólar paralelo. Todo eso está bastante claro, está claro que Argentina no va a pagar también, todo eso está muy claro. Lo que no está claro todavía, es la gran incógnita de la economía argentina ahora, es cuánto empleo vamos a perder en el último trimestre del año. ¿Y allí sos medianamente optimista o bastante pesimista?
No, la verdad que soy pesimista porque si vos mirás los números del INDEC ahora, los propios números oficiales, o mirás los números tributarios, por ejemplo, de recaudación de impuestos de la Seguridad Social, entre que el número que mires estás entre 300.000 y 500.000 empleos menos hoy en este momento en la economía que el mismo momento del año pasado. Si esto se profundiza, hay muchas empresas que todavía están aguantando, que no quieren despedir porque el que pierde más despidiendo es la propia empresa, que después no consigue recursos humanos capacitados, tiene que volver a gastar, a invertir un montón de dinero para capacitarlo. Entonces la empresa está tratando, obviamente, de no despedir, pero si la situación económica se profundiza y continúa así, y uno dice, bueno, esto va a durar 1 año y medio más, agravándose cada vez más, con caída del consumo, con caída de la inversión, realmente el impacto sobre el empleo es inevitable. A propósito de la recesión, muchos dicen qué compleja combinación, caída de los niveles de actividad fuertes y aumento de precios acelerándose, digamos. En general tiende a pensarse que si no se vende no se convalidan precios y entonces bajan para venderse, etcétera, etcétera. Ahora, la verdad es que hay una inflación de costos. ¿Esta es la inflación a la que estamos asistiendo, Martín, o me equivoco? Mirá, lo que pasa es que hay una inflación de costos y hay una inflación de expectativas. Te pongo un fenómeno que tiene que ver con el problema cambiario. El problema cambiario está generando una fuerte ola de inflación por expectativas. Te pongo un ejemplo simple, Paulino. La semana pasada, en realidad a principios de la semana pasada, hubo un conflicto porque los hospitales de la provincia de Buenos Aires denunciaron que no tenían insumos. ¿Qué fue lo que pasó? La gente que hacía las licitaciones del gobierno de la provincia de Buenos Aires dijo que ellos hacían 2 licitaciones por año y que el problema era que en las licitaciones nuevas las empresas proveedoras de insumos les estaban pidiendo una cantidad de plata fenomenal. Había unas remarcaciones del orden del más del 100%, 150% dijeron respecto a las que había en 2013, el año pasado. Pero claro, el año pasado, Paulino, un dólar oficial en Argentina se conseguía por abajo de los 6 pesos. Entonces, y un dólar paralelo, si vos tenías que ir al contado con liqui porque no lo podías conseguir en el oficial, se conseguía 7,50 a 8 pesos el dólar contado con liqui. Pero ahora el panorama, la provincia no paga, no es buen pagador, te paga 8 meses, a 10 meses, a 12 meses. Entonces las empresas están empezando a mirar cómo va a estar el dólar dentro de 8 meses, 10 meses, 12 meses, que es cuando tengan que reponer los insumos que están poniendo ahora. Y la perspectiva es que dentro de 8, 10, 12 meses el dólar va a estar mucho más caro, mucho más arriba del 150% de lo que salió un dólar en la Argentina el año pasado. Y entonces ya lo están poniendo los precios. Ese es el problema. A mí me sorprende, de hecho, que no tengamos más inflación de la que estamos teniendo. Creo que, entre comillas, por suerte, digamos, la recesión está frenando un poco el impulso inflacionario. ¿Vos crees que si no estaríamos en una inflación de 50-60% fácil? Tranquilamente, sí. Tranquilamente. Martín, 2 preguntas finales. Ayer tomó el Banco Central, digamos, el gobierno, mejor dicho, 5.000 millones de pesos del ANSES para gasto corriente, digamos. Salió en el boletín oficial. ¿Esto empezará a ser recurrente, imaginás, de cara al futuro frente a la escasez de fondos? Esto ya viene siendo recurrente, Paulino. La novedad es que ahora el ANSES no está con las cuentas tan sólidas como las que tenía hace unos años atrás. Vos sabés que el ANSES en realidad no tiene superávit operativo, salvo que vos consideres los ingresos. Si vos te fijás en los números del ANSES, hay una cuenta de ingresos que es los ingresos por capital, la renta de capital. ¿Eso qué es? Esa es la renta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Pero esa es una renta nominal, Paulino, porque esa renta es como un plazo fijo. Yo tengo 100.000 pesos, lo pongo en un plazo fijo. A fin de año tengo 123.000 pesos. En realidad ya estoy perdiendo plata, porque ni siquiera cubro la inflación. Imagínate si encima me gasto esos 23.000 pesos que me pagó de intereses el banco. Ni siquiera mantengo el valor del dinero que tenía. Entonces están descapitalizando el ANSES. Este es un recurso que ya se está utilizando y que, bueno, no me sorprende lo más mínimo. Me preocupa, sin embargo, bastante más en el corto plazo la emisión monetaria, porque esa es la que está generando la corrida fuerte hacia sobre todo cuando se insiste en mantener las tasas bajas, esa emisión monetaria genera corrida hacia el dólar directo. En ese sentido, Martín, lo último, en algún momento se habló de la puja Kicillof-Fábrega, que me parece que no ha sido saldada ni mucho menos, pero había especulación en el mercado que la ortodoxia de Fábrega del primer trimestre, que ayudó a un buen segundo trimestre, más allá de la soja, etcétera, en lo cambiario, impusiera ciertas reglas para la transición y el último trimestre del año. La perspectiva hace pensar que más bien, por el contrario, el que se ha impuesto es Kicillof, el que tiene la voz cantante es el ministro de Economía, el que ha impregnado otras áreas de gobierno es el propio Kicillof y hasta el que se menciona como relevo de Capitanich es el ministro de Economía, que algunos envalentonan como posible sucesor de la propia presidenta. Es decir, ha quedado chiquitito Fábrega, digamos.
¿Vos crees que esto es también parte de cierta incertidumbre o no? Por supuesto, porque mirá, te doy un dato que la gente tampoco está prestando atención. Uno mira las tasas del Banco Central y si bien hace 15 días atrás hubo una pequeña suba, muy pequeña, de 1 punto en las tasas de interés, la tasa real, que es la que importa, es una tasa que cayó muchísimo en los últimos meses, porque una cosa era en febrero, cuando el Banco Central puso las tasas en el 30%, pero la inflación de los últimos 12 meses y la inflación proyectada estaba alrededor del 28-30%, y otra cosa es ahora, Paulino, con una inflación del 40%. Con una inflación del 40% para contener lo que eran las tasas del 28-30% del mes de febrero, hoy deberían ser tasas del 38 o 40%. Entonces, claro, estamos con tasas en realidad, en términos reales, tan bajas que la corrida hacia el dólar es obvia y entonces claramente eso genera una incertidumbre fenomenal. La gente tiene la sensación correcta de que Fábregas ya está teniendo bastante poco peso en las decisiones, porque obviamente eso lo refleja inclusive la caída de reservas esta semana, eso lo refleja el congelamiento de las tasas nominales y la baja en las tasas reales, y eso obviamente tiene buena parte de la explicación de por qué aumentó tanto el contado con liqui y el dólar paralelo en las últimas semanas. Martín, gran abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, Paulino. Ahí está Martín Tetas, el economista, ayudándonos a entender un poco dónde está la difícil trama de la economía argentina.